Vale, ahí estamos. Muchas brajot para recibir y el canal de esas bendiciones de salud, habla acerca de salud, de los familiares, de todas las cosas buenas, de bienestar, de parnasá, todo lo que deseamos. Entonces la parashá nos dice, yendo por el buen camino, conectándonos con Hashem, trayendo espiritualidad a nuestras vidas, es una manera de hacer que todas esas bendiciones que muchas veces están ahí esperando para bajar acá a tierra, estamos generando canales, estamos generando esos recipientes para recibir esas brajot que tenemos acá. Así que ojalá que podamos ver, que podamos lirot, que veamos solamente bendiciones reveladas, principalmente con este tema que vamos a hablar acá de refuá, de salud para todos. Y aprovecho para pedir, que Mabel lo está haciendo, para pedir refuá, especialmente no quiero equivocarme con el nombre, refuá shlema para Dina Bat Bodie, ¿sí? Una amiga de Mabel que le deseamos que muy pronto esté sana en todos sus sentidos, con bienestar y salud total, de una manera revelada. También refuá shlema para Shlomo Ben Rachel Rosa, Jaya Malkadina Bat Hana Hulda, y todas las personas, y si ustedes tienen personas en mente, pidamos que hoy, Mabel dijo, yo sé que no es un shiur, pero vamos a hablar del tema y usémoslo para traer bendiciones a todos los que necesitan. Así que hoy es un honor tenerte acá, Mabel. Sos una pediatra, la pediatra de la comunidad. Estás siempre ahí, te podemos llamar, pedir, consultar, siempre con la mejor sonrisa, con la mejor cara, con esa chispa que te caracteriza, esa bondad. Estoy segura que lo vas a transmitir hoy, no solamente tus conocimientos y tus saberes, sino también la forma en que lo haces con amor total. Así que muchísimas gracias por todo. Mabel estuvo preparando un montón, me pidió tiempo, porque ella cuando hace las cosas las quiere hacer bien profesional, así que estoy segura que vamos a disfrutar este momento. Gracias a todos por sumarse. También agradecer a Juli, que me dijo Mabel que estuvo ayudándola con el Power. Y bueno, y a todas ustedes por estar acá siempre, por acompañarnos. Aprovecho a invitarlas que la semana que viene Caro Malé nos va a dar una charla acerca de bienestar, todo el tema del health. Ella es health coach. Bueno, ya les vamos a ir contando, mandando flyers y demás. Así que bueno, todo tuyo, Mabel. Bueno, primero agradecerte, Lea, antes de empezar a compartir la exposición, agradecerte mucho esta oportunidad. Es muy lindo compartir con todas mis amigas y con todas las que se han sumado a esta charla. Lo que les pido, no quiero que sea algo aburrido, si en algún momento de la exposición ustedes quieren preguntar algo, por el chat le preguntan a Lea y ella me interrumpe y me pregunta lo que sea. Si no, igual al final vamos a hacer seguramente un tiempito de preguntas, pero en cualquier momento a mí no me molesta que me interrumpan y que me pregunten lo que sea, ¿sí? Y no hay preguntas tontas, nosotros tenemos muchas dudas, los pediatras tenemos en este momento más dudas que certezas en muchas cosas, así que me imagino ustedes también las tendrán. Así que bueno, empiezo a compartir la pantalla, ¿sí? A ver. Bueno. ¿Estamos? Ahí está, ¿ustedes ven bien? ¿Ven y escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, la charla de hoy es sobre consultas pediátricas en tiempos de pandemia. Bueno, me presento para las que no me conocen, mi nombre es Mabel Ceboco, soy médica pediatra. Esta primera diapositiva es para contarles que me formé en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, e hice mi especialidad en pediatría, y me sigo formando en la Sociedad Argentina de Pediatría, pertenezco a un grupo que se llama Encuentros de Pediatría Ambulatoria. En ese grupo somos aproximadamente 100 pediatras que hace más de 20 años nos juntamos todos los miércoles para seguir aprendiendo, para compartir pacientes, y muchas de las experiencias y cuestiones que les voy a contar hoy no son solo mías, sino de la experiencia de todo este grupo, así que es bastante importante. Bueno, voy a hablar de algunas generalidades de esto poquito, para entrar de lleno después a las consultas, pero para que entendamos un poco qué está pasando,
nos encontramos los médicos y la población en general con una situación totalmente novedosa, una pandemia. No tenemos ninguna experiencia en haber vivido una pandemia, pensemos que la pandemia previa, el antecedente previo más cercano es la pandemia de gripe española de 1918. Mi mamá, que está escuchando en este momento la charla, nació en el 28, no vivió la pandemia del 18. Entonces, es una experiencia absolutamente novedosa para todos. ¿Y cómo nos estamos defendiendo? Con armas muy simples, estamos utilizando aislamiento, distanciamiento social, que para el 2020 parecerían armas como muy rudimentarias, ¿no es cierto? Pero miren una cosa, el Rambam, en el siglo XII, Maimónides, ya daba consejos sobre prevención de epidemias. Hablaba de lavado de manos antes y después de las comidas, tomar agua hervida, vivir en lugares aireados. Muchas de las recomendaciones que los médicos en la actualidad damos a los pacientes son totalmente vigentes. Todo lo que hablaba Maimónides sobre prevención de enfermedades, sobre vida saludable, consejos sobre alimentación, son absolutamente actuales. Era una mente brillante para el siglo XII, y todas las enseñanzas, si hubieran seguido muchas de sus consejos a lo largo de todos estos siglos, se hubieran salvado muchísima gente de muchísimas enfermedades. Miren cómo era un día en la vida de Maimónides. Decía: al retornar del palacio del sultán, dejo mi burro, me lavo las manos y voy hacia los pacientes que me esperan para calmarlos, saludarlos y pedirles que tengan la bondad de esperarme hasta que coma un pequeño bocadillo. Luego me quedo atendiendo hasta que me duermo sentado. Ese era Maimónides, y le debemos realmente un montón de consejos impresionantes. Ahora, ¿para qué sirvieron estos meses de cuarentena, de aislamiento que tuvimos? A ver, espera. Entonces, ¿para qué sirvieron todos estos meses de cuarentena? Seguramente me dirán para que estemos agotados, hartos, estresados, con los chicos que no podemos más. Bueno, nosotros vamos a tratar de ver un mensaje un poco más positivo y desde el punto de vista médico, para qué nos sirvió todo este aislamiento que nos tiene un poco agotados a todos. Por un lado, sabemos que el sistema de salud en Argentina es bastante deficitario en muchos aspectos. Pensemos que si hubiéramos tenido, en marzo, cuando empezamos recién a aprender sobre esta enfermedad, hubiéramos tenido un pico importante en el mes de abril, hubiera colapsado el sistema de salud, no hubiéramos llegado a aprender sobre la experiencia de otros países, lo cual nos benefició mucho. En marzo sabíamos muy poco, pero a la medida que fueron pasando los meses, aprendimos algo más sobre esta enfermedad y a tener toda la experiencia de los otros países. Entendemos un poquito más cómo se contagiaba, es el contagio de esta enfermedad y cómo las manifestaciones clínicas, las formas de presentación. Y por otro lado, tuvimos tiempo para que se empiecen a realizar algunos estudios. Ustedes saben que 6 meses para un germen nuevo, una enfermedad nueva, es muy poquito tiempo. Pero bueno, aunque sea estos pocos meses, lograron que tengamos estudios sobre la efectividad o no de algunos tratamientos. Ustedes se acuerdan que cuando empezamos en marzo, todo el mundo hablaba de que había que dar hidroxicloroquina y acitromicina. Eran dos, una terapéutica que parecía que era, digamos, el tratamiento que había que utilizar en esta enfermedad. Estos meses sirvieron para realizar estudios y demostrar, por ejemplo, que esa terapéutica no tiene ningún sentido y dejó de usarse directamente, porque se llegaron a hacer estudios que demostraron que no era efectiva. Por el otro lado, empezaron a aparecer otras terapéuticas, a entender más cómo se producía esta enfermedad, y pacientes con enfermedades moderadas y graves, sobre todo adultos, se empezaron, por ejemplo, a tratar con anticoagulantes, eso los benefició mucho. Se empezaron a usar otras drogas que parecía inicialmente que no tenían utilidad, y ahora muchos estudios demuestran que sí la tienen, como los corticoides, usados en determinada etapa de la enfermedad, se ven que mejora el pronóstico de la enfermedad, sobre todo en adultos, ¿no es cierto? Entonces, todo este tiempo para algo sirvió. Por otro lado,
También se empezaron a hacer estudios de plasma, utilizando plasma de convalecientes y plasma equino hiperinmune. ¿Qué es esto? Digamos, la forma en que uno se puede defender de una enfermedad, de tener inmunidad para esa enfermedad es o a través de dar una vacuna y nosotros generar anticuerpos para defendernos de esa enfermedad, o lo que se llama inmunidad pasiva, que es directamente darle a la persona los anticuerpos para esa enfermedad, anticuerpos que generó o un enfermo que se recuperó, o otra forma de obtener anticuerpos es utilizando un animal, por ejemplo, en este caso se están haciendo estudios con plasma equino hiperinmune, o sea, se estimula un caballo con partículas virales, el animal reacciona y forma una cantidad de anticuerpos que parece que es muy importante y muy efectiva, entonces se está probando usar ese plasma con anticuerpos generados en caballos a las personas para defenderse de esta enfermedad. Todas estas terapias, tanto plasma de convalecientes como plasma equino hiperinmune, son muy prometedoras, pero están en etapa de estudio, digamos, hay varios estudios que están bastante avanzados, pero todavía no es concluyente. Se están haciendo investigaciones, sobre todo con el plasma usado en etapas muy tempranas de la enfermedad, y en algunos casos en etapas más avanzadas, pero ya les digo, no hay todavía conclusiones fehacientes de esto. Y por el otro lado está todo el avance en el desarrollo de vacunas. En abril, mayo no se hablaba de las vacunas porque estaba en una etapa muy inicial. Hoy sabemos que hay como 180 vacunas en desarrollo, de las cuales hay 4 o 5 que están en etapas muy avanzadas. Ustedes saben que para producir una vacuna para distintas enfermedades a veces lleva 5 años, 10 años desarrollar una vacuna. Bueno, ahora se están, digamos, en medio de la pandemia, lo que se hizo es acortar las fases de desarrollo de la vacuna, de las vacunas, se está avanzando muchísimo, ya hay 4 o 5 vacunas de las 180 que están en fase 3, que es una fase muy avanzada de investigación, ¿no es cierto? Porque para que una vacuna sea aprobada tiene que ser segura y eficaz. Entonces tiene que pasar distintas etapas, la fase 1, que se ve la seguridad, la fase 2, la fase 3, y una vez que en fase 3 estén aprobadas, ahí pasa a poder producirse y comercializarse. Y tenemos varias vacunas que ya están en esta etapa, en fase 3. Eso es buenísimo porque probablemente en octubre, septiembre, octubre, noviembre, ya se puedan comercializar. Y bueno, no sé si les interesa, es un poco técnico, pero hay vacunas de distintos tipos, algunas usan, siempre se utiliza una partecita del virus, de este coronavirus, y se presenta a la persona en la vacuna de distintas maneras para que las personas reaccionen y produzcan anticuerpos. Y esto se puede hacer a través de otros bichitos que llaman, de otros virus que se llaman adenovirus, a través de partículas que se llaman ARN mensajero, o a partir de inactivar directamente el virus, este coronavirus, y las vacunas se llaman de virus inactivados. Entonces hay distintos tipos de vacunas, todas parece que vienen bien, recién escuché una clase, y la verdad es que están teniendo muy pocos efectos adversos, muy leves, como cansancio, dolor de cabeza leve, una febrícula, que son transitorios, y que producen un buen nivel de anticuerpos todas ellas, así que es bastante alentador que en poco tiempo tengamos novedades. Y hoy hubo una novedad muy, muy importante que la van a escuchar en los noticieros seguramente. Vieron que hay una vacuna que es la vacuna de Oxford, que está bastante avanzada. Bueno, hay un acuerdo de transferencia de tecnología con Brasil y con Argentina, lo que va a permitir que esa vacuna se produzca en el país probablemente. Entonces, eso es un dato muy alentador, porque imagínense que al ser toda la población mundial susceptible a esta enfermedad, porque nadie la tuvo previamente, hay que vacunar, va a haber que vacunar a millones de personas. Entonces, que en el país esté la posibilidad de desarrollar esta vacuna con la misma tecnología es súper alentador. Bueno, ¿y qué aprendemos un poco los pediatras en este tiempo? Como les decía antes,
cada vez que escuchamos más clases, más infectólogos, tenemos más dudas que certezas en muchos aspectos, porque esta enfermedad es muy nueva, pero sí sabemos algo que es buenísimo, que en general en pediatría, en los niños, esta enfermedad se forma leves o asintomáticas. Entonces, eso es realmente muy alentador. Y en general decíamos que hasta ahora los niños se contagiaban más de los adultos. ¿Y esto por qué era? Porque los chicos cumplían más la cuarentena, los padres tal vez eran los que salían más a comprar, a trabajar, y eran los que traían el virus a la casa. Ahora probablemente que se está relajando un poco la cosa, esto puede cambiar, los niños también pueden contagiar a un adulto mayor, porque sabemos que las formas leves o las formas asintomáticas también tienen posibilidad de contagiar. Entonces eso es importante. Y otra cosa que aprendimos los pediatras, que para ustedes por ahí no es tan importante, pero sí para nosotros, es que existe una forma grave de la enfermedad en los niños que es muy, muy poco frecuente, no es para asustarlos, pero nosotros sí la tenemos que conocer, que se dan estadios tardíos, o sea, después de haber tenido el contacto con el virus, en un porcentaje bajísimo de casos, se llama síndrome inflamatorio multisistémico, que se parece a una enfermedad que los pediatras conocemos mucho, que es la enfermedad de Kawasaki, que la gente tanto no la conoce, pero ya les digo, no es para preocuparse porque esto se da en muy pocos casos. Bueno, y por otro lado, los pediatras... ¿Cómo? Perdón que te interrumpo, Mabel. Sí. ¿Vos podés ver los chats? Porque te van mandando alguna No, la verdad que no, si vos me vas diciendo... ¿Querés que te lo lea? Dale. Acá preguntan, ¿la vacuna de la gripe cambia todos los años? ¿La del COVID cómo será? Bueno, no, mira, no, hay cosas que todavía no se saben, o sea, lo que sabemos, por ejemplo, de las vacunas, esta vacuna de Oxford es una sola dosis, hay otras vacunas que van a ser en 2 dosis, y no sabemos qué va a pasar ni siquiera con la inmunidad que dejen estas vacunas, si va a ser como la de la gripe, que haya que darla todos los años, o tal vez dejen una inmunidad más duradera y no haga falta. Eso se va a ver con el tiempo, no lo podemos responder ahora porque no hay certeza sobre eso. ¿Sí? No sé si le contesté la pregunta. Y no sabemos si va a haber cambios en el virus, lo que están diciendo, si es como el virus de la gripe que año a año tenga un cambio, tampoco lo sabemos. ¿Hay alguna otra pregunta de lo que dijimos hasta ahora, Lea? No, yo te voy avisando. Bueno, los pediatras entonces tuvimos que modificar la modalidad de atención y en su gran mayoría, ustedes saben, los consultorios no están preparados para, digamos, para que recibamos chicos con patología, y además van a ver que muchos de los síntomas de esta enfermedad son los de las enfermedades frecuentes de la infancia, entonces por ahí no las podemos atender en consultorio y nuestra modalidad pasó a ser principalmente de atención virtual, a lo que no estamos muy acostumbrados ni nos gusta demasiado, porque nosotros además de, digamos, nosotros ya vemos un paciente a sala de entrada, ya vemos toda la situación, vemos cómo se encuentra, ya nos hacemos una idea de cómo está el paciente cuando entra, cuando está en la sala de espera. A ver, disculpame un minuto, Lea. Bueno, entonces, nuestro quehacer se basa en el interrogatorio, que eso sí lo podemos hacer vía virtual, en la inspección del paciente, en ver lesiones, que eso a veces no es tan, no nos resulta tan fácil hacerlo en forma virtual o con un celular. Y después nos falta todo lo que es tocar al paciente, revisarlo, auscultarlo. Entonces, bueno, las consultas virtuales pueden resolver una parte de las consultas, pero obviamente no todas. Y la Sociedad Argentina de Pediatría lo que sí recomienda es hacer los controles presenciales a los chicos más chiquitos, pero espaciándolos, ¿no? Ver a los recién nacidos, a los chiquitos de 2 meses, de 4, de 6, cuando normalmente los vemos todos los meses, a los 9 meses y al año. Entonces acá les muestro, bueno, y todas estas consultas se están dando en un contexto familiar diferente, de encierro,
de nuevas rutinas escolares, laborales, de incertidumbre, de estrés, ¿sí? Bueno, como les decía, algunas consultas hay que hacerlas en forma presencial, y yo le pedí autorización a la mamá de una pacientita mía, de Elena, porque esta es la carita mezcla de susto y de desconcierto que puso cuando vio a su pediatra de esta manera, que parece más una astronauta que una pediatra, así que estaba un poquito asustada, pero bueno, así es como tenemos que atender a los pacientes en la actualidad, con barbijo, con máscara o con antiparra y con todas las medidas de precaución. Y considerar que por supuesto que antes que venga un paciente al consultorio hay que hacerle todo un interrogatorio previo, y después, bueno, entre paciente y paciente, higienizar todo el consultorio y todas las medidas de precaución. Bueno, ustedes saben esto, ya lo vieron en todos los... Están cansados de escuchar las manifestaciones del COVID, pero si vemos un poquito fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea y vómitos, erupciones de la piel que ahora vamos a ver que podrían ser asociadas al COVID, muchas de estas son manifestaciones de otras enfermedades que vemos habitualmente en los pediatras, así que este año está muy limitado lo que podemos atender en consultorio. Tenemos que a veces activar protocolos de COVID, o llamar a la guardia, o mandar a los pacientes a la guardia. Bueno, pero eso no significa que no podamos acompañar en este momento a los pacientes que están pasando por estas situaciones, aunque no podamos verlos, nuestro rol es seguir acompañándolos, aunque tengan que ir a una guardia o activar un protocolo, nosotros podemos sí hacer un seguimiento telefónico, contener a la familia, y ese es nuestro rol principal siempre. Bueno, las consultas, vamos a pasar a las consultas frecuentes que hubo durante esta cuarentena, que son muchas, vamos a ir desarrollando punto por punto, de ustedes como vamos a ir pasando una cosa a otra, si quieren me van preguntando antes de pasar al otro tema para no mezclar todo. Bueno, entonces consultas sobre vacunas, trastornos emocionales que está trayendo esta cuarentena, temas de alimentación, de sueño, problemas en la piel, alergias, traumatismos, quemaduras, intoxicaciones, bueno, una larga lista. Yo elegí estos porque me parecieron los más significativos. Bueno, con respecto a vacunas, las consultas principales es, digamos, cuando empezó la cuarentena, le tocaba vacunarse a los chicos y las madres nos llamaban, bueno, les doy la vacuna, voy al vacunatorio, no voy. Bueno, la idea es importante no atrasar los esquemas de vacunación. Entonces, nosotros siempre recomendamos, sobre todo los chicos más chicos que no tienen ni siquiera el esquema inicial completo, no atrasarlo, ¿sí? Y en general los vacunatorios dan turno, son espaciados, y bueno, en lo posible que no hay que atrasarlos. Ahora, ¿qué pasa? Que si se atrasó algún esquema, no hay problema, los esquemas de vacunación siempre se completan, nunca no es que porque pasaron 2 meses, 3 meses, me atrasé con una vacuna, tengo que empezar el esquema de vuelta. Siempre se completan, ¿sí? Entonces, con eso no hay problema. Si alguien se atrasó con alguna vacuna, se puede dar en cualquier momento y seguir el esquema, el pediatra le va a indicar seguir con el esquema de vacunación. Ahora, en los primeros meses también hubo mucha consulta con el tema de la vacuna antigripal. Por supuesto, la vacuna antigripal tiene indicaciones precisas en chicos menores de 6 meses, en chicos que tienen algún otro problemita de salud asociado también, o en gente grande, mayores de 60 a 65 años. Ahora, este año en particular, muchos indicamos la vacuna a casi todos los pacientes que querían o podían dársela, porque nosotros no sabíamos cómo se iba a comportar el coronavirus, y no queríamos que haya coexistencia de gripes y de coronavirus, y que haya una confusión y no saber qué tenía el paciente, y que a la confusión general que hay con esta enfermedad se agreguen casos de gripe. Ahora, lo que pasó finalmente era algo que nosotros sospechábamos que podía pasar, y pasó. En general los virus respiratorios, cuando uno predomina y hay alta circulación de un virus, como pasó en la epidemia de gripe del 2009, cuando hay mucho de un virus, desplaza los otros virus, o casi no hay de los otros virus, y eso fue lo que pasó este año.
a los pediatras no nos consultaron este año por bronquiolitis, por neumonías, por broncoespasmos, que a veces son desencadenados por cuadros virales, o a veces no necesariamente, pero digamos hubo poca patología respiratoria. El coronavirus pasó a desplazar a los otros virus, ¿sí? Bueno, con respecto a vacuna COVID, ya estuvimos hablando. ¿Cuándo van a llegar acá? No sabemos, pero hay varias en etapas muy avanzadas, así que esperemos que, sobre todo con esta buena noticia que hubo hoy de la transferencia de tecnología de la vacuna de Oxford, podamos contar con esta vacuna, pero todas son buenas. La verdad que hay varias vacunas y muchas son muy prometedoras, ¿no? Y esto lo traigo a cuento porque me causó mucha gracia que una persona muy allegada, que pertenece al movimiento antivacuna, fue el primero en preguntarme, Mabel, ¿cuándo llega la vacuna de coronavirus? Entonces yo digo, pero ¿cómo no es que no vacunás a tus hijos? ¿Me estás preguntando por la vacuna de coronavirus? El tema es que lo que estamos viviendo ahora es vivir en un mundo sin vacunas. Entonces yo creo que para la gente que pertenece a este movimiento antivacunas, lo que tiene que saber es esto: en este momento vivimos en una situación como si no existiera la vacuna, y donde todos somos susceptibles a esta enfermedad. Entonces, la verdad es que las vacunas, de más está decirlo que todos los pediatras estamos a favor de la vacunación de los niños, es un derecho a la salud que tienen los niños. En la Convención de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes está el derecho a la salud, y dentro de los derechos a la salud está el derecho a la vacunación, por supuesto. Y es una obligación de los padres la vacunación oficial. Nosotros tenemos un esquema de vacunación en Argentina que es excelente, muy amplio, y es un esquema obligatorio, ¿no es cierto? Las vacunas ayudaron a salvar millones de vidas en el mundo, a erradicar algunas enfermedades graves, a disminuir la mortalidad por muchas enfermedades, pero como siempre decimos, las vacunas también fueron víctimas de su propio éxito. ¿Por qué es esto? Porque bueno, después del éxito de las vacunas empezaron a hacer más hincapié en los efectos adversos, si puede traer alguna consecuencia a la vacunación, y sabemos que en comparación con los beneficios, los efectos adversos de las vacunas son mínimos y en general son leves. Entonces, no se pueden equiparar al beneficio que trae la vacunación de la población. Y otra cosa que empezaron a aparecer un montón de mitos respecto a las vacunas, y uno de los mitos más importantes que aparecieron, que causó muchísimo daño, fue un artículo que relacionaba las vacunaciones, sobre todo una vacuna, con los trastornos del espectro autista. Eso después se vio que ese artículo era inexacto, tenía muchas falencias, estaba mal hecho, pero bueno, el daño que causó fue difícil de revertir también. Y otra cosa que yo les explico a la gente que no vacuna o que no quiere vacunar a sus hijos, es que es el efecto rebaño. Se estuvo hablando mucho estos días, ustedes habrán escuchado hablar del efecto rebaño. Por ejemplo, si yo tengo un chico que no está vacunado, y todos sus compañeritos de grado están vacunados, hay pocas posibilidades de que ese chico se enferme, porque ese virus, esa bacteria, no tiene por dónde entrar. Se encuentra con chicos que están protegidos, entonces no tienen posibilidad de pasarle la infección a uno que es susceptible. Ese es el efecto rebaño. Y a nivel poblacional, cuando un 60-70% de una población tiene anticuerpos para una determinada enfermedad, ahí se produce el efecto rebaño. Por eso siempre es importante mantener niveles altos de cobertura de vacunas. Cuando es por debajo de 60-70% se considera que es baja la cobertura y que pueden aparecer brotes de enfermedades. Entonces, en este momento, efecto rebaño para coronavirus no tenemos, no hay un 60-70% que ya haya tenido la enfermedad y podamos estar protegidos. La única forma de conseguir el efecto rebaño, y es muy difícil que se consiga con una primera oleada de enfermedad,
si ustedes se fijan en lugares donde hubo mucha circulación y muchos infectados y mucha mortalidad, después se hicieron estudios y se vio que un 10 o un 15% de la población nada más estuvo en contacto con el virus. No se llega nunca al 60% de lo que estamos hablando. La forma de llegar al 60-70% va a ser a través de la vacunación, que es otra forma de tener anticuerpos y estar protegidos, ¿sí? Perdón, Mabel, acá una Sí. pregunta, dos. Sí. No hubo cuando mencionaste el tema de que no hubo otras consultas, ¿porque el COVID desplazó otras patologías o porque la gente no se anima a consultar por miedo al contagio? No, desplazó mucho. Y hay varios factores. Primero que los chicos estuvieron más en su casa, tuvieron menos posibilidades también de enfermarse con virus respiratorios, pero además se ve esto que es muy común, que cuando ahí empieza a circular mucho uno de los virus respiratorios, desplaza a los otros. Ya pasó en el 2009 con la gripe A. Cuando hubo mucho gripe A no veíamos chicos con bronquiolitis por adenovirus, por virus incisional respiratorio, por otros virus, ¿sí? Entonces esto ya es un fenómeno que pensábamos que podía pasar y bueno, pasó de esta manera. No significa que no exista ningún otro virus, probablemente algo de otros virus circule, pero en muy pequeña cantidad, ¿sí? Mucho menos que otros años. Claro. Sí, acá preguntan acerca de qué opinas de la vuelta a clase en cuanto a niños pequeños del nivel inicial, que no usan barbijo, les cuesta entender más el Yo creo que movimiento. estamos lejos del inicio de clases en todos los niveles, no solo en el nivel inicial. Yo creo, la verdad, que esto es algo para ir viendo a futuro, porque estamos recién en una etapa que subieron los casos, estamos en una meseta de casos altos todavía, que no sabemos cuánto va a durar, y después tienen que empezar a bajar, y toda esa curva va a tardar. Yo, la verdad, sinceramente, no soy muy optimista con el inicio de clases, por lo menos en Capital y Gran Buenos Aires este año. No sé qué pasará en noviembre, octubre, noviembre, la verdad que no quiero hacer futurología, pero ahora no lo veo para nada. ¿De esto hay algo más, Lea? Bueno, y esto que les decía de los movimientos antivacunas, ustedes saben, por ejemplo, en muchos lugares del mundo empezaron a aparecer brotes de sarampión, y eso porque por ahí un grupo, una comunidad no estaba vacunada. El sarampión es muchísimo más contagioso que el coronavirus, pero muchísimo más. Entonces, si un chico, por ejemplo, eso que les explicaba acá, un chico no está vacunado para sarampión, pero todos los amiguitos alrededor sí, probablemente acá nunca se enfermen. Ahora, llega a ir a viajar a una comunidad donde hay muchos susceptibles, llega alguien con sarampión y probablemente sí se va a contagiar, o casi seguro, y el sarampión no es una enfermedad leve, es una enfermedad que tiene complicaciones graves también. Entonces, bueno, eso es para pensar y para transmitir a la gente que no está muy a favor de las vacunas. Y algo bueno que pasó también con el aislamiento, que acá también habían empezado a aumentar los casos de sarampión, con el aislamiento cada uno en su casa, empezó a bajar. Y otra cosa buena, que hubo consultas con respecto al esquema de vacunación, porque en el medio de la cuarentena hubo un pequeño cambio en el esquema de vacunación para poliomielitis. Pues, todos conocerán la vacuna Sabin, se la habrán dado cuando eran chicos. Bueno, la vacuna Sabin oral se dejó de usar y solo se usa para poliomielitis una vacuna inactivada, porque la vacuna Sabin es a virus vivos atenuados. Bueno, solo se usa una vacuna inactivada, y eso es un pasito más en la erradicación de polio, por eso se hizo este esquema, este pequeño cambio de esquema. Y se sacó una dosis a los 18 meses también de vacuna de polio. Bueno, eso es anecdótico, se los va a ir contando el pediatra de cada una. Bueno, ¿qué trajo esta pandemia con los chicos? ¿Qué fue pasando? Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero en este último tiempo, como bien charló Karina la semana pasada, trajo mucho estrés y se empezó a ver síntomas de depresión en los niños. O sea, si uno se pregunta, ¿los chicos se deprimen? Sí, obviamente se deprimen, pero las manifestaciones de depresión en los chicos por ahí no son exactamente iguales a las de los adultos. Un chico con depresión lo puede manifestar por falta de apetito, vimos chicos que tuvieron dificultades para tragar, insomnio, dificultades para dormir,
llanto, desinterés en el juego, y hasta llegar a algunas reacciones tipo fóbicas de no querer salir a la calle, chicos más grandes que tenían miedo a salir. Todas estas, bueno, ya Karina habló un poquito más en detalle, pero bueno, un poco para comentarles que las manifestaciones de depresión en los chicos pueden ser algunas que nosotros por ahí no sospechamos, pero sí son. Bueno, vamos a ir tocando otros puntos y me van preguntando lo que quieran. Bueno, ¿qué nos han preguntado respecto de alimentación? Bueno, lo que hubo mucho es pérdidas de rutinas, de horarios, así como nos pasó a los adultos de acostarnos más tarde, levantarnos más tarde o cambiar un poco los hábitos. Hubo mucho pérdidas de rutinas, y ustedes saben que las rutinas en los chicos son ordenadoras. Los chicos cuando tienen una rutina en su vida cotidiana están más tranquilos, más ordenados. Y bueno, ante esto lo que hay que tratar es de, aunque sea una rutina un poquito diferente a la que tenían antes de la cuarentena, pero sí establecer una rutina, horarios de las comidas, no perder la comida, la cena familiar, es un momento, porque lo que estamos viendo mucho es que hay padres que están más en la casa porque hacen home office, por ejemplo, pero por ahí no tienen la disponibilidad de estar con los chicos, y bueno, hay que generar momentos de encuentro, y la cena familiar es un buen momento para que, aunque hayan estado todos en la casa, cada uno cuente qué estuvo haciendo, qué actividad hizo, qué pasó en las tareas escolares, con el Zoom, y bueno, es un momento de encuentro que no hay que perderlo, ¿no? Y es muy importante para los chicos. Hubo muchas preguntas sobre, como no vemos a los pacientes todos los meses, bueno, sobre alimentación en el primer año de vida, y acá hago una mención a tener un poco de cuidado con el tema de, ustedes saben que en alimentación no hay verdades, hay temas culturales, cada familia tiene sus características, y todo es respetable y todo es conversable con los pacientes. Hay que tener un poco de cuidado con algunas modas o con recomendaciones que no vienen de profesionales, ¿no? De influencers, que a veces dicen cosas acertadas y a veces cosas que no lo son. Entonces, bueno, siempre recurrir al pediatra, que va a escuchar, y se puede consensuar muchos temas respecto a la alimentación, a la incorporación de alimentos en el primer año de vida fundamentalmente. Y lo que se vio mucho son modificaciones en cuanto al tipo de alimentación. La verdad que las mamás estamos más en casa, muchas se nos dio por la cocina, como los talleres que yo estoy haciendo con Romina, empezamos a cocinar, a preparar cosas nuevas, a usar a aumentar a veces el consumo más de hidratos de carbono, de grasas, y eso sumado un poco de falta de actividad, de sedentarismo, de uso excesivo de pantallas, puede llevar a un aumento de peso, que eso hay que tenerlo también en cuenta para mantener un peso adecuado en los chicos. Y otras consultas bastante frecuentes, que muchas veces está relacionada con la disminución de ingesta de frutas y verduras, es la constipación. Y ustedes saben que estos hábitos de constipación tienen varias pautas, varios patas de tratamiento. Una cosa importante, fundamental, es la alimentación, aumentar el consumo de fibras, de frutas, de verduras, el hábito, que los chicos, hay siempre después de comer un reflejo que se llama gastrocólico, entonces un chico constipado hay que habituarlo a sentarse, a tratar de hacer después de una comida principal, después de la cena, por ejemplo, sentarse un ratito, intentar, y a veces hay que ayudarlos con alguna medicación, eso, bueno, cada pediatra lo manejará. Y cuando esta constipación se da en etapas de control de esfínter, acordarse que es muy importante para ese momento que dejar a los chicos que toquen la comida, que se enchastren, que jueguen con plastilina, todo eso es fundamental. De alimentación no sé si... bueno, otra cosa fundamental que aconsejamos siempre los pediatras, como es un plato, digamos, de comida adecuado para los chicos, es que la mitad del plato sea de verduras, de vegetales,
un cuarto de proteínas, que las proteínas están dadas por la carne, el pollo, el pescado, el huevo, el queso, y otro cuartito los hidratos de carbono, los cereales, la papa, la batata, el choclo, todas esas cosas, ¿sí? Ese es un plato equilibrado. Siempre a los chicos, con los chicos más chicos jugamos con el tema de los colores, que en un plato tiene que haber mucha variedad de colores, que si ven siempre con el plato el mismo color, blanco, amarillo, te están faltando vitaminas, están faltando nutrientes, y con eso en general pautamos algunas modificaciones con los chicos, ¿no? Bueno, de esto no sé si alguna quiere preguntar algo, si no pasamos al sueño. Bueno, lo que les comentaba antes también, chicos que se han mostrado desinterés por la comida o alguna dificultad para tragar y que fueron manifestaciones de ansiedad, de estrés, y muchas veces hay que ver qué es lo que le pasa a cada chico, la edad del chico, pero algunos podían manifestar que extrañaban o ver a los abuelos o ir a la plaza, como que hay que fomentar algunas cuestiones que lo vamos a ver al final de la presentación, ¿no es cierto? Acá Bueno, justo hubo una pregunta de eso, de los abuelos, no sé si después lo vas a tocar. sí, ¿Qué te pero parece si los chicos pueden visitar a los abuelos en lugares abiertos o aire libre? bueno, lo vemos al final porque hay Vale. hay una serie de recomendaciones de eso, si no, haceme acordar. Bueno, con respecto al sueño, los adolescentes, bueno, varias consultas respecto al sueño. Una es esto que les decía, el insomnio o las dificultades para conciliar el sueño o despertares. Bueno, nosotros cada vez que alguna familia nos plantea un tema con respecto al sueño, ustedes van a ver que nunca empezamos a preguntarle sobre el sueño, empezamos a preguntarle, bueno, ¿cómo es el día del niño? ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora desayuna? ¿Qué hace durante el día? Los horarios del resto de las comidas, a qué horas duerme la siesta, porque un chico que duerme una siesta muy tarde es muy difícil que pueda conciliar el sueño, a qué hora se baña, sabemos que antes de dormir, esto se llama higiene del sueño, ¿no es cierto? Ir a toda la rutina del chico, ir acomodándola un poquito para después llegar al sueño, porque un chico no puede dormir bien si no tuvo una rutina previa satisfactoria, y bueno, eso es fundamental. Y después a la noche, bueno, importante que las siestas no sean tardías, por supuesto, y que el tiempo previo a ir a dormir sea de juegos tranquilos, sin computadoras, sin pantallas, los juegos con los padres que no sea así de excitación, de revolearlos, de hacer juegos así de mucho movimiento, sino actividades más bien tranquilas. Antes de dormir es siempre aconsejable leerles un librito, contarles una historia. A los chicos les encanta que uno les pueda contar una historia aunque se le cuente todos los días la misma. No pasa por la variedad, sino que ellos necesitan algo que los relaje, los tranquilice, y eso es un buen momento para compartir con los chicos. Muchos necesitan algún muñeco digamos, para dormir, que también está bueno. Tratar de que concilien el sueño solitos, estar disponibles, pero en el momento de conciliar el sueño que ellos tengan o algún muñeco de apego o algo, porque los chicos en general tienen despertares durante la noche, y si se despiertan y encuentran al mismo muñequito que tuvo cuando se durmió, eso los va a tranquilizar y probablemente puedan volver a dormir solos. Bueno, todo eso se va viendo en cada chico, depende de la edad, pero bueno, es una consulta frecuente. Después un temón son los adolescentes, obviamente los adolescentes que necesitan sus grupos de pertenencia, necesitan diferenciarse de los padres y se encuentran que están todo el día conviviendo en la misma casa, y muchos están invirtiendo el día y la noche, se despiertan a las 5 de la tarde, es un descalabro de horarios, pero bueno, con ellos la verdad que hay que consensuar algunas cosas, tratar de tener algunos momentos de encuentro y tratar de ordenar en la medida de lo posible, pero es difícil. Muchos hacen los encuentros por Zoom con sus amigos a la noche y duermen de día. Bueno, eso es un poquito complicado el tema, pero bueno, hay que tratar de consensuar algunos acuerdos. Y después les comento algunas situaciones que se pueden dar, que se pueden dar durante el sueño de los chicos.
Una son las pesadillas. Pesadillas son conocidas por todos. Un chico puede empezar a tener pesadillas en general alrededor de los 3 años, se dan en la segunda mitad del sueño, que es un sueño más superficial, que se llama sueño REM, y en general el chico al despertar se acuerda del contenido del sueño desagradable, lo asocia a emociones de miedo, de ansiedad, de tristeza, pero es una pesadilla como la que podemos tener cualquiera de nosotros. Y hay otras entidades que por ahí no son tan conocidas, como los terrores nocturnos, que tienen algunas diferencias con las pesadillas, por eso se los quise traer para que sepan de qué se trata. Se da en un bajo porcentaje de chicos, pero existe y es un motivo de consulta. Los terrores nocturnos en general se ven en niños de 4 a 6 años, al inicio del sueño no REM, ¿sí? Al inicio del sueño, que es el sueño no REM, que es el sueño más profundo, ¿sí? O a veces en la fase en que se pasa del sueño profundo al sueño superficial. En ese momento en general se dan estos terrores nocturnos. Si bien dije que se dan en chicos de 4 o 6 años, a veces se ven en chicos más chiquitos y en chicos más grandes también. ¿Y cómo es esto del terror nocturno? ¿Qué le pasa al chico? El chico de repente está durmiendo plácidamente, se incorpora en la cama y empieza a gritar con angustia, estar agitado, estar con sudoroso, con cara así aterrada, con los ojos abiertos. Esto asusta mucho a los padres. El chico está dormido, no hay que intentar despertarlo. Esto dura unos minutos, el chico se vuelve a dormir y no se acuerda de nada al día siguiente de lo que le pasó. Se llaman terrores nocturnos, puede asustar a los padres, pero eso no significa que el chico tenga ningún problema, no es nada grave ni es nada para preocuparse que un chico tenga un terror nocturno. Por eso lo quería traer para tranquilizarla si a algún chico le pasó esto. A veces se asocia a sonambulismo, pero en general no. Y el sonambulismo, y lo que sí les quería decir, que los terrores nocturnos y el sonambulismo, que en general se ve en chicos de 6 a 12 años, chicos más grandes, muchas veces se asocian con situaciones de estrés, de cansancio, cuando los chicos están como muy agotados o muy estresados por algo, pueden aparecer estos episodios, que pueden a veces ser episodios aislados y que no se repitan nunca más, o a veces pueden reiterarse. ¿Sí? Entonces el sonambulismo ya sabemos, son chicos que se levantan de noche, deambulan unos minutos, no hay que intentar despertarlos, hay que tratar de acompañarlos a la cama y que se vuelvan a dormir sin despertarlos, y lo que sí empiezan a ser reiterados, tener en cuenta de, bueno, cerrar puertas con llave de la casa, que no haya obstáculos con los que se pueda lastimar, pero bueno, a veces son episodios aislados y no necesariamente se repiten. Después, si tenemos tiempo, les cuento una experiencia personal con Melanie, que se debe estar riendo porque tuvimos un par de episodios. Bueno, después, otras consultas sobre patología. Este año fue muy raro porque lo que hubo muchas consultas, hubo muchas consultas sobre problemas dermatológicos, que decíamos, los chicos están dentro de la casa, ¿qué les pasa que hacen tantas cosas en la piel? En el grupo de los pediatras nos mandábamos todo el tiempo fotos, y qué les parece esto, y qué les parece lo otro, qué será, qué no será. Bueno, hubo de todo en materia de piel, hubo muchas reacciones alérgicas, hubo exacerbaciones de lo que se llama, ustedes saben que hay distintas manifestaciones de alergia en los chicos. Hay chicos que hacen rinitis alérgica, chicos que hacen broncoespasmos, y hay un porcentaje de chicos que tienen una manifestación de alergia en la piel que se llama dermatitis atópica. Bueno, los chicos que tienen este problema, que no es un problema en general grave, algunos chicos tienen más problemas que otros, pero como que se exacerbó bastante en la cuarentena este tipo de consultas. Después infecciones en la piel, sobre infecciones bacterianas, lo que llamamos impétigos, o herpes, honguitos, bueno, hubo mucha cosa dermatológica. Y los primeros meses esto no lo sabíamos, pero en los últimos tiempos, en muchas charlas con dermatólogos muy importantes, empezamos a ver que había un montón de manifestaciones dermatológicas por trabajos que se hicieron en otros países, que aparentemente estarían relacionados con COVID, o sea que el COVID podría tener este tipo de manifestaciones en piel. Yo digo todo en potencial porque son, digamos,
porque ellos también lo dicen en potencial, pero cuando se ve mucho de algo en medio de una pandemia empieza a ser como sospechoso, ¿no? Entonces se vieron muchas erupciones con vesiculitas, con urticarias, con maculitas, manchitas en la piel que no sabíamos bien qué era, que podrían estar relacionadas con esta infección. Pero como son manifestaciones leves, uno no estudia a los chicos y en general pasan y ya está, no los estudiamos. También se vieron que muchos dermatólogos lo están como asociando al COVID, y no se sabe bien por qué, como ya les digo, muchas veces no se sabe mucho de esta enfermedad todavía, es reactivación de un virus, no sé si saben lo que es el herpes zóster, les cuento rapidito, porque muchas veces se habla de herpes zóster y la gente no sabe bien de qué se trata. Cuando alguien tuvo varicela, la enfermedad de los chicos, la varicela, esa de las vesiculitas, bueno, cuando pasa esa enfermedad, el virus no se va de todo del organismo, queda como dormidito en unos ganglios del sistema nervioso. Queda ahí y no produce nada, hasta que en algún momento, por ahí por una situación de estrés, digamos, en general sobre alguna situación de estrés, el virus se reactiva y produce como esas vesiculitas siguiendo un trayecto nervioso. Eso es lo que la gente conoce como culebrilla. Bueno, es el herpes zóster o culebrilla que le dice la gente, es el mismo virus de la varicela. Y se vio mucho reactivaciones de, o sea, herpes zóster en esta cuarentena que podrían, para los dermatólogos, tener alguna relación también con el COVID, aunque no estamos seguros. Que hace muchísimo que no se veía, que se vio mucho, no sé si alguno de los chicos de ustedes lo tuvo, son los que llaman pseudosabañones. Yo no sé si saben lo que son los sabañones, porque últimamente mucho no se veía, por ahí alguien que vivió en un clima más frío tenga más experiencia. Los sabañones son como unas lesiones en los dedos de las manos, de los pies, que duelen, que arden, que son muy molestas, que se dan ante la exposición en general a climas muy fríos. Hola. Hola. Ay, no sé, hay alguien con micrófono. Bueno, estos sabañones, la verdad que casi ni los veíamos nosotros en los chicos. Y este año hubo como una epidemia durante esta cuarentena de pseudosabañones. ¿Por qué pseudos? Porque en realidad no son sabañones verdaderos. Aparentemente tienen también una relación con el COVID, podría ser como una manifestación tardía, o sea, no sea en el momento agudo de la enfermedad, pero cuando está pasando podrían aparecer estas lesiones. Los dermatólogos vieron miles en esta cuarentena, y lo relacionan como que podría ser una manifestación tardía también de esta enfermedad. Y en general dura un par de semanas y se va solo también. Bueno, otras consultas frecuentes que hubo en estas cuarentenas, hubo muchas consultas, los chicos están mucho en casa, se pelean, los padres no siempre están mirándolos porque no pueden, porque están trabajando, entonces hubo bastantes consultas por traumatismos. Otras consultas que me voy a poner acá, que se vieron bastante, son mordeduras de perros en la casa, por las mascotas, un poco por ahí por los chicos que están encima de más tiempo de sus mascotas, pero ha habido algunos incidentes de este tipo que hemos tenido. Y hoy, como nos decía, hoy tuve una charla sobre quemaduras con un médico muy importante acá de Argentina, sabe mucho de que es un cirujano plástico muy reconocido, y decía que tanto en traumatismos como en quemaduras, como en estas, ¿cómo se llama?, mordeduras de animales, tiene mucho que ver a veces las distracciones que tenemos los adultos, y el principal distractor que tenemos es el celular. Así que tenemos que tener en cuenta que muchas distracciones nuestras con el teléfono generan algunas de estas cosas de las que vamos a hablar ahora. Bueno, otra cosa que vimos bastante... Para no sentirnos culpables para nada, ¿no? No, debe sentirse culpable, pero estar atentos, estar un poco más atentos. Bueno, con respecto a quemaduras, que también vimos unas cuantas, las quemaduras, digamos, pueden dar lesiones leves o graves, según si es muy extensa la quemadura, la profundidad, dónde esté la quemadura, no es una quemadura en la mano, en la cara, que
que en otra parte del cuerpo. Bueno, depende, localización, profundidad y extensión va a ser la gravedad. Ustedes saben que las quemaduras, cuanto más superficiales, más duele. Las quemaduras que son bien superficiales duelen más. Cuando una quemadura deja de doler, es que es más profunda, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Y también va a depender con qué se quema el chico, lo que hay que hacer. No es una quemadura, digamos, en una situación grave, de fuego, de un incendio, de una quemadura importante, lo único que hay que hacer es envolver al chico o al adulto en una sábana y llamar a la ambulancia urgente, que una quemadura chiquita, estas que podemos tener por agua caliente, que son las más frecuentes, ¿sí? Bueno, entonces, como recomendaciones así generales, ¿se escucha? Hola. Sí, sí, va perfecto, Mabel. ¿Va bien? Bueno, como recomendaciones generales con respecto al tema de las quemaduras, siempre recomendamos cocinar en las hornallas de atrás, ¿sí? Nunca las de adelante cuando hay chicos dando vueltas por la casa. Siempre orientar los mangos o las manijas de los recipientes que están al fuego hacia adentro, para que si el chico pasa accidentalmente no se vuelque nada caliente. Siempre mantener fuera de alcance y la visión de los chicos cualquier elemento caliente. Y acá hago hincapié en algo muy importante. Hay muchas quemaduras con termos de agua caliente y con mates, porque a veces uno tiene al bebé o al chico en un brazo, en otro lado el termo, el mate, entonces eso hay que evitarlo, ¿sí? Guardar siempre los fósforos encendedores, que no estén al alcance de los chicos, y la cocina no debe ser un lugar de juego ni de paso obligado, y menos cuando uno está preparando alimentos, ¿sí? Y un cuidado súper especial con las puertas de los hornos, porque uno termina de cocinar y por ahí, obviamente, la puerta del horno sigue caliente, entonces no descuidarse con las puertas de los hornos, ¿sí? Ahora, con respecto, ¿qué hago si se queme? Algunas cosas que no hay que hacer y algunas cosas que sí, eso les quería comentar. No, espera. ¿Qué es lo primero que hago si el chico se quema? Lo primero que hago, obviamente si estoy hablando de una quemadura, no sé, con agua caliente, se quemó con el horno, lo primero, agua fría, nunca hielo, no pongan hielo en una quemadura porque el hielo lesiona más los tejidos, ¿sí? Agua fría de la canilla, eso es lo primero. Si la quemadura es muy chiquita, es algo chiquita, obviamente van a llamar al pediatra y le van a comentar, depende del lugar, la quemadura, la extensión, le va a decir qué hacer en cada caso. Pero algunas cosas que uno puede tener en casa, que eso lo recomiendo yo lo recomiendo a todo el mundo porque lo uso yo cuando tengo una quemadura chiquita con el horno, con un elemento de la cocina, es ponerse inmediatamente una cremita con un corticoide, con betametasona, con mometasona, cualquiera que tengan de otra situación, que les haya indicado el pediatra para otra cosa. Si está solo coloradito, le ponen un corticoide, enseguida alivia y probablemente no se forme una ampolla. Y yo lo uso para mis quemaduras de la cocina, tengo siempre la crema al lado. Y otras cosas que pueden tener es esas gasas con Platzul o algunas cosas de esas. Igual el pediatra después les va a decir qué es lo que tienen que hacer. Pero en un primer momento, agua fría, nada de hielo, nada de ponerle dentífrico, tomate, pepino, esas cosas que hay, esas cuestiones caseras, no, con el agua es suficiente. Si se forma una ampolla no hay que pincharla, eso es importante, algunos padres quieren pinchar la ampolla para que se les haga más chiquita, eso no hay que hacer porque uno puede infectar la zona. Si la quemadura es de un adulto, de un chico más grande en manos, si tiene anillos, sacar enseguida los anillos, porque a veces se puede formar un poco de edema, después no salen los anillos, es un problema, ¿sí? Bueno, y otra cosa que ayuda mucho es el film de cocina. A veces el pediatra les va a indicar, si no tienen ninguna de estas que les dije, a veces vaselina sólida y un film de cocina hasta que el pediatra les dé bien la indicación también sirve. Bueno, y otras consultas frecuentes son las intoxicaciones.
las intoxicaciones, bueno, en pediatría son, todo esto son como capítulos grandes, yo traté de resumirles algunas cosas. Bueno, recomendaciones generales de intoxicaciones, a ver, disculpen. Sí, no dejar nunca medicamentos al alcance de los niños, esto parecen pavadas, pero seguimos viendo intoxicaciones por medicamentos y mucho, siempre fuera del alcance de los niños, si es posible bajo llave mejor, siempre inaccesibles y fuera de la vista de los chicos. Esto es otra cosa fundamental. Jamás poner en un envase de gaseosa o de algo que el chico conozca, productos o de productos comestibles, nunca almacenar productos de limpieza o insecticidas, ¿sí? Eso jamás hacerlo. Porque el chico va y agarra el envase conocido y se lo puede tomar. Después los productos de limpieza, igual que los medicamentos, siempre fuera del alcance de los niños. Y una cosa que estuvimos usando cualquier cantidad esta cuarentena fue la lavandina. Bueno, una cosa importante con la lavandina, además de tenerla alejada, es, y eso para los adultos, se lo digo para nosotras, es no mezclar lavandina con otros productos de limpieza. No es que digo, ay, bueno, la lavandina me desinfecta, le pongo un poco de detergente, entonces desengraso, y bueno, la mezcla de productos produce evaporaciones de emanaciones de vapores tóxicos, y eso nos puede intoxicar, ¿sí? Darnos dolor de cabeza, sentirnos con náuseas, entonces eso hay que evitarlo también. Y algo fundamental que tenemos que tener todas en el celular son estos teléfonos. Ante ingestión de cualquier sustancia, siempre hay que comunicarse con un servicio de toxicología. Los recomendados son los del Hospital de Niños o los del Hospital Posadas, ¿sí? Si quieren lo pueden sacar fotos, están en todos los envases de insecticidas, por ejemplo, están todos estos teléfonos. Siempre hay que tenerlos a mano, porque ellos, según la cantidad que ingirieron, porque no es solo, los pediatras incluso siempre recomendamos hablar a estos centros de toxicología, porque lo que hay que hacer depende de las características de lo que ingirió, la cantidad que ingirió, y bueno, ellos son súper especializados y son los que nos van a poder recomendar bien qué hacer en cada caso. Bueno, y este es otro capítulo, es uno de los últimos ya que vamos a tocar hoy, que es la intoxicación por monóxido de carbono. La verdad que nosotros tuvimos un caso muy doloroso en la comunidad, sabemos bien de qué se trata y lo que puede llegar a provocar la intoxicación por monóxido. Yo recuerdo que cuando mi hija Melanie estaba en jardín de infantes, bueno, además de haber visto muchos casos en el hospital de niños, falleció una maestra jardinera de 25 o 26 años, intoxicada por monóxido porque vivía en una casa con el calefón dentro del baño, bueno, y por mala combustión de ese artefacto, esta chica falleció a esa edad por intoxicada por monóxido. El monóxido es un problema muy serio y todos los inviernos, sobre todo los inviernos, donde estamos más encerrados, con más calefacción, se ven más casos, por eso lo quiero tocar hoy. Y es un enemigo silencioso, porque es un gas que no tiene color, no tiene olor, no es irritante, entonces puede pasar totalmente inadvertido y ponernos en riesgo, ¿no? Entonces, si uno conoce cómo se produce y por qué se produce, uno puede tomar medidas para prevenirlo. Entonces, ¿por qué se produce? Por la combustión incompleta de gas, leña, queroseno y otras sustancias, pero el gas es lo más importante. Y las fuentes son mal funcionamiento de estufas, de calefones, de termotanques a gas, de hornallas, de braseros, obstrucción de escapes de autos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede evitar esta intoxicación? Primero, las instalaciones de gas de nuestras casas, cada tanto hay que revisarlas por gasistas matriculados, porque uno puede no sentir olor, que ya lo dijimos, no tiene olor, no tiene color, entonces hay que revisar las instalaciones periódicamente, sobre todo si uno puede antes de comenzar el invierno, mejor. Las llamas de las hornallas siempre tienen que verse azules. Si se ven de color naranja o rojas, indican que está funcionando mal y ahí hay que revisarlas, ¿sí? Siempre donde hay artefactos a gas hay que tener ventilación. Eso es una disposición, es obligatorio, pero hay que recordarlo, que siempre tenemos que tener ventilación donde hay artefactos a gas. Bueno, en casas donde hay braseros, que se calefaccionan con braseros, nunca dejarlos encendidos a la hora de dormir.
no encender nunca motores de autos en lugares cerrados. Bueno, ya está prohibido hace mucho instalar calefones a gas en los baños, hace muchísimo, pero yo siempre trato de que piensen cuando los chicos son adolescentes, más grandes, empiezan a ir de vacaciones, que quieren irse solos, en grupos, bueno, siempre estar, controlar bien a dónde van, las instalaciones eléctricas a gas, que no haya algún lugar muy antiguo que todavía tenga un calefón en un baño, por ejemplo. Bueno, y también acá se pueden colocar detectores de monóxido en los hogares. Metrogas vende el detector de monóxido, que es un aparatito chiquito, y uno lo puede tener instalado en la cocina, por ejemplo. Y es cómo se produce la intoxicación: uno inhala el monóxido, llega a los pulmones, y reemplaza ese monóxido el oxígeno que está en los glóbulos rojos, entonces el oxígeno no llega a los tejidos y ahí va produciendo los daños, incluso llegando a veces a la muerte. Y los síntomas son náuseas y vómitos, embotamiento, dolor de cabeza, mareo, fatiga, y si la cosa avanza, convulsiones, y ya dijimos que hasta la muerte. Y ahí, cuando es importante un signo de sospecha en una familia, si empiezan a aparecer que varios en una misma familia tienen dolores de cabeza, embotamiento, que no suele ser un síntoma habitual en ellos, y varios integrantes de la familia lo tienen, bueno, ahí ojo, ventilar bien y hacer revisar los artefactos. Y ante la sospecha de una intoxicación, si no entramos a un lugar y pensamos que hay gente que puede estar intoxicada por monóxido, abrir puertas y ventanas inmediatamente, sacar a las personas de ese ambiente y llamar a la ambulancia. Perdón, Mabel, te interrumpo acá una observación Sí. que hizo Yael que me parece re importante, que tenemos el servicio de Atzalá de la comunidad, puso acá el número en el chat para que todos lo agendemos, que la verdad que son espectaculares y atienden, y de hecho tenemos a Meir también de la comunidad, que es un Sí, miembro es de verdad, Atzalá. buenísimo. Bueno, buenísimo que atienden el teléfono también. Atienden y, o sea, son muy rápidos y espectaculares, la verdad que Bueno, sí. perfecto el dato, Yael, gracias. Sí, es cualquier servicio de emergencia o urgencia que nos pueda venir a socorrer, perfecto. Bueno, y las recomendaciones un poco para las familias durante este aislamiento preventivo que nos tiene tan agotados a todos. Bueno, ya lo dijimos un poco, tratar de mantener ciertas rutinas. Ya sabemos que por ahí diferenciar un poquito los fines de semana de los días de semana. A veces los días de semana los padres están más metidos, muchas veces están trabajando desde sus casas, buscar los fines de semana de poder jugar más con los chicos, de hacer otras actividades, de mantener un poco los horarios. Esto ya, algunas cosas las dijo Karina también la semana pasada, no sobreexigir a los chicos con las tareas escolares, disminuir el tiempo de exposición a las pantallas. Ustedes me van a decir, pero si están todo el día con el Zoom y con el colegio con el Zoom y con los amiguitos con el Zoom, bueno, eso es inevitable, pero tratemos de que todos los juegos no sean a través de la computadora, de minimizar. Hemos visto chicos con problemas de movimientos involuntarios por estar tanto tiempo como de sobreexposición a las pantallas. Hay que limitar un poco esto. Evitar que los niños pequeños estén presentes cuando los padres escuchan noticieros. A veces estamos escuchando las noticias que son todas portadoras de malas noticias y de muertes y todo, y los chicos están cerca escuchando y ellos no pueden procesar toda esta información, entonces hay que tratar de evitar. En vez de escuchar noticieros, escuchemos Shiurim, lo escuchamos a Mendy, a Raburumblat, a Lía, y va a ser mucho más provechoso. Bueno, estimular la actividad lúdica, solos o con los padres, estimular las actividades artísticas, creativas, que dibujen, que canten, que bailen, que cocinen con las madres. Bueno, hay muchas actividades que se pueden hacer que realmente son mucho más provechosas para los chicos, estimular todo tipo de actividad física en cualquiera de sus formas, de juegos, como sea, de baile. Los ejercicios de relajación, de respiración, de mindfulness, que muy bien nos contó el otro día Karina, son súper buenos para esta etapa. Las salidas recreativas es importante hacerlas con los chicos, es importante que no estén metidos todo el tiempo dentro de las casas, que hagan las salidas, fomentar los vínculos sociales, en lo posible no presenciales, los que no son de su burbuja familiar. Alguien había preguntado respecto de los abuelos, ahora vamos a charlar un poco de eso.
Bueno, sabemos que esta es una etapa de altísima circulación viral, justamente nos agarra agotados en el momento en que más deberíamos cuidarnos. No digo que no tendrían que estar abiertos los negocios, eso está perfecto, porque todo eso está con protocolos y uno puede trabajar con protocolos, con determinadas normas de seguridad. Pero estamos todos como un poco agotados y se ve que nos estamos relajando un poco por demás en una etapa donde tendríamos que ser un poquito más cuidadosos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esto y ahora hablamos del tema de los adultos mayores. Hay algo que es fundamental, que no tenemos que descuidar, que es el uso apropiado del barbijo. La verdad que estamos viendo, el barbijo es un elemento de protección que fundamentalmente lo que hace el barbijo, yo le digo barbijo casero, ¿y por qué no le digo tapaboca? Cuando uno dice tapaboca, la gente se tapa la boca y nada más. Este es un virus respiratorio, nosotros debemos taparnos nariz, boca, y que el tapaboca casero, el barbijo casero nos ajuste bien en las mejillas, si no, no tiene efectividad. Ya de por sí un barbijo casero tiene una efectividad de 40, 50%, no es que protege 100%, pero es un elemento que sobre todo es solidario, lo que hace es proteger. Yo usando un barbijo casero más o menos bien hecho, estoy protegiendo al otro fundamentalmente. Acá hay dos cosas que uno tiene que hacer para proteger a los demás. Usar el barbijo y usarlo correctamente, que ahora vamos a decir qué características tiene que tener, y tener una distancia de 2 metros con las personas. Nosotros tenemos que considerar que toda persona es COVID positiva. Toda persona que no está en nuestra burbuja familiar es COVID positiva, porque sabemos que hay cualquier cantidad de casos asintomáticos o con síntomas leves que contagian, no es que no contagian. Por ahí contagian menos, pero contagian, ¿sí? Entonces, todos tenemos que cuidarnos con todo el mundo como si fueran positivos, usando el barbijo y el distanciamiento social. Entonces, para que un barbijo sea efectivo, no sirve cualquier cosa de barbijo, no sirve ponernos una bufanda de lana de barbijo, subirnos una polera hasta acá, o un pañuelito de estos que usamos en el cuello, ponérnoslo en la nariz, eso no es efectivo. El barbijo casero, si es un barbijo de algodón, tiene que tener 2 o 3 capas. Si tiene 2 capas, tiene que tener un bolsillito para ponerle, por ejemplo, un papel de rollo de cocina en el medio que actúa como filtro, y eso ya es más efectivo, ¿sí? Una telita sola de una capa no sirve para nada, ya dijimos, las bufandas, los cuellitos de polar, todo eso no sirve para nada, es como no proteger al otro, ¿sí? Y usarlo apropiadamente, como ya dijimos. Hay barbijos que son un poco mejores que otros, pero con que tenga estas características está bien. Esta semana, por ejemplo, tuvimos una novedad que el CONICET desarrolló, yo todavía no los conozco, pero les comento que existen por si alguien los quiere comprar, desarrolló una tela, científicos del CONICET desarrollaron una tela que tiene propiedades antivirales, antifúngicas y bactericidas, porque tiene como unas mallas de cobre y plata que no se ven, parece una tela común, pero tiene estas propiedades. Esas telas se licenció, y una empresa privada lo que está haciendo es confeccionar barbijos con esa tela, que son mucho más seguros que un barbijito cualquiera de 2 capas de algodón, y están a la venta, se llama, creo que la empresa Tom Protect, están en Mercado Libre, se pueden usar durante 15 días, se pueden lavar, después hay que cambiarlos. Esa es una alternativa, pero hay muchísimos barbijos que se compran y son buenos, o el que nos preparamos nosotros solos en casa, pero de 3 capas, ¿sí? El distanciamiento social, la verdad que hay que mantenerlo. El lugar de más riesgo es yo sé que todo el mundo se está relajando y muchos se están viendo, y la verdad que no es momento para reuniones sociales. La verdad que las reuniones sociales están trayendo un dolor de cabeza importante, y sobre todo en lugares cerrados. Estamos en lugares cerrados, aunque estemos con barbijo, estamos bastante tiempo en un lugar cerrado con otra gente, es un riesgo. Y fundamentalmente lo que hay que indicar es barbijo y distanciamiento de 2 metros de cualquier persona que no esté en yo le digo burbuja familiar porque a veces incorporamos a alguien más que no sea conviviente, si sabemos cómo se cuida, si sabemos que nosotros, por ejemplo,
Yo tengo que ver tengo que ir a llevarle comida a mi mamá, por ejemplo, porque necesito cuidarlo, cada tanto ir a llevarle algo. Y es una persona mayor y yo la tengo que cuidar porque es un riesgo ir a verla, pero también es un riesgo emocional en 5 meses que nadie la visite, que esté con una cuidadora y que nosotras no la visitemos. Entonces, ¿qué cuidado voy a tener yo? La semana anterior por ahí voy a tratar de no tener contacto con otras personas. Si necesito hacer una compra, hacerlo los primeros días de semana y que pasen 5 o 6 días sin haber visto otra gente. O sea, hay que tratar de minimizar los riesgos, ¿sí? De minimizar el daño. De eso se trata, digamos, que cada uno tome elementos de prevención para minimizar el daño. Sabemos que los más afectados, no es que no hay, en realidad está mal lo que voy a decir. Hoy en la charla que tuve con una infectóloga muy reconocida, nos decía que la mayoría de los contagios se dan en gente de 30 y pico de años, en jóvenes, en adultos jóvenes. Pero esos son los que tienen por ahí menos complicaciones. Pero igual no hay que relajarse porque ella decía varias cosas, que uno no sabe todavía esta enfermedad, muchas cosas, y a largo plazo no sabemos las secuelas, porque ya se está hablando de algunas secuelas que puede dejar esta enfermedad. Entonces, tampoco hay que relajarse porque seamos jóvenes, no cuidarnos. O sea, probablemente, no, yo no me incluyo porque ya estoy más en la etapa de riesgo, pero ustedes que son más jóvenes tampoco relajarse, porque no es que siempre se pasa con una gripe tranquilita y ya está. Puede tener sus complicaciones, aunque son mucho menos frecuentes, por supuesto, a la edad de ustedes. Pero sí lo que tenemos que tener mucho cuidado en después ir y llevar esta enfermedad a un adulto mayor, porque en los adultos mayores es donde se ve la mayor cantidad de complicaciones y la mortalidad más alta, ¿sí? Entonces eso hay que cuidarlo mucho, y también se ve mayor mortalidad en pacientes que tienen, por ahí no son tan grandes, pero tienen factores de riesgo. Factores de riesgo puede ser el tabaquismo, la obesidad, la diabetes, haber tenido enfermedades oncológicas, bueno, hay una serie de factores de riesgo que hacen que la gente pueda tener peor pronóstico con esta enfermedad. Yo diría que no es momento para relajarse, para reunirnos. Obviamente en lugares abiertos el riesgo es menor que en lugares cerrados, por supuesto, pero siempre usando barbijo y distanciamiento social. Ahora, uno no puede ser fanático ni ser muy estricto. Por ejemplo, yo les contaba de una nena que, por ejemplo, estaba triste, no podía comer y qué sé yo, y era porque extrañaba ver a la abuela. Bueno, en ese caso, con todas las medidas de precaución, por ahí tiene que ver a la abuela. Si la ve en un lugar aireado y con protección, bárbaro, y si los días anteriores nos cuidamos de no ver a otra gente, mucho mejor. O sea, no se puede, hay que ver cada caso en particular, la edad de las personas, la actividad de las personas, pues no es lo mismo una persona que sale todos los días a trabajar, alguien que hace home office. Cada situación hay que verla en forma particular, pero mis recomendaciones tienen que ser como generales y tratar de no descuidarnos con el distanciamiento social, con el uso apropiado del barbijo, con no hacer reuniones sociales en lugares cerrados fundamentalmente, y cuidar mucho a nuestros adultos mayores porque son los que pueden pasarla peor con esta enfermedad. No sé si esto hay algo más. Gracias, Mabel, Bueno, una genia. ya, Acá si querés sacarla. sí, vamos a terminar. Bueno, esta frase nunca, mejor dicho, piensa bien y estará bien, ¿no? Pensé Max Sedek, y agregaría, esto también pasará, como tantas otras cosas, y a pesar del cansancio, la ansiedad, la incertidumbre que nos genera todo esto, hay que saber que se están investigando todo lo que dijimos, nuevas terapéuticas, vacunas que están por salir, nuevos test, que va a ser muy importante para el diagnóstico. Hasta ahora los test diagnósticos, que la PCR, ¿cómo se llama? El hisopado nasal, que se usa para diagnóstico, es medio molesto, tiene sus cosas, van a salir nuevos test pronto en saliva, y en Israel se están investigando para hacer test como las boquillas del ¿cómo se llama?, del control de alcoholemia, que puede ser que salgan también ese tipo de test. Entonces hay muchos desarrollos, y creo que vamos a tener buenas noticias pronto, pero no nos descuidemos ahora. Y por último me quiero despedir con una frase que leí de una educadora brasileña, que me gustó un texto,
que escribió que empieza y termina: solo el que vive bien los agostos es merecedor de la primavera. Así que seamos merecedores de la primavera, cuidémonos y esto va a pasar pronto seguramente. Amén, amén. Una Y esto genia. les dejo el contacto mío por si alguna se quedó con alguna pregunta después de la charla y me quiere preguntar por WhatsApp o por mail, estoy a disposición de todas ustedes. Buenísimo. Acá si sacás la pantalla vas a poder leer Claro. todos los mensajes que te están felicitando, halagando. La verdad que pudiste tanta información importante y poder brindarnos todos estos tips tan importantes que todos necesitamos. Ahí, Ahí. eso. Ahí podés leer los chats con todos los saludos, felicitaciones de todas tus fans, todas nosotras, que te escuchamos con el corazón también. No sos una médica que nos viene a dar información, sos como una IDJ mame que se preocupa y que nos querés ayudar. Así que muchísimas gracias, Mabel. Y lo que vos decías, eso de esto también, lo de los agostos, y esto también pasará, me hace acordar a la epidemia que aparece, una de las epidemias que aparecen en la Torá, cuando Hashem le dice a Moshe que prepare una serpiente de cobre y que la cuelgue, y que cuando todos miraban se iban a curar. Entonces ahí Rashi hace un comentario muy conocido que dice: ¿acaso una serpiente te cura o no te cura? Digamos, que te hace vivir o te hace morir, como que es esta serpiente de cobre. Entonces dice: no, obviamente, ¿cuál era la idea? Que cuando uno mira, levanta los ojos para ver esa serpiente, los Yehudim en ese momento, y miraban al cielo y ahí se acordaban de que Hashem es el que trae la curación y que Él le da la fuerza a los médicos para que puedan curar y ayudar. Entonces, en ese momento en que los Yehudim reforzaban su emuná a Hashem, ahí paró la epidemia, porque se conectaron con el médico más grande de todos. Así que bueno, que Hashem, el médico más grande de todos, te dé a vos y a todos los médicos que nos acompañan y nos ayudan mucha sabiduría y la fuerza de curar. Estamos, Bezrat Hashem, entrando este Shabbat, va a ser Shabbat Mevarjim de Elul, así que bueno, seguro va a venir un mejor año con muchas buenas noticias, y ya aprovechamos, como dije la semana pasada, ya empezamos a desearnos Shana Tova Umetuká, así que bueno, para todas, con mucha refuá, buenas noticias, cosas buenas para cada una, y gracias, Mabel, de nuevo, gracias a todas por estar. Gracias a todos por escucharme, por la atención, y bueno, gracias, Lea, a vos por la oportunidad también. Acá no sé si pudiste leer los mensajes que te dejaron acá las chicas, así que te dejo un ratito para que leas, y nos vemos, si Dios quiere, chicas, el miércoles que viene con Caro Malé, que nos va a hablar de estilo de vida saludable, ya que un poquitito estuviste hablando vos también, Mabel, de eso. Sí. Bueno, beso a todas, linda semana, nos vemos. Bueno, Shavuot Tov.